Buen día tengan todos ustedes. El día de hoy les hablaremos de la interesante novela corta Fabla Salvaje y su estructura, la cual pertenece al poeta y escritor peruano César Vallejo, que es una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. También hablaremos de la esquizofrenia, que es una enfermedad mental que se caracteriza por alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad. Cabe recalcar que en esta ocasión vamos a interactuar con un especialista para que nos pueda aclarar las dudas que tengamos y a su vez llevarnos a tomar conciencia que si conocemos a alguien que tenga esta enfermedad debemos de reportarlo de forma inmediata, ya que podemos estar atentando con nuestra propia vida. Está súper interesante este video, así que comencemos. Vida y obra de César Vallejo. César Abraham Vallejo nace en marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Inició sus primeros estudios en su pueblo natal, Santiago de Chuco, para luego terminar en Huamachuco. En 1910 se inscribe a la Universidad de Trujillo para estudiar letras, debiendo abandonarla por pocos recursos. Regresa con su padre y lo ayuda en algunas labores de oficina para luego entrar en relación con los mineros de Quirubilca, lo cual le da insumos para lo que escribiría después, que es la novela Tungsteno, obra publicada en 1931 en Madrid. Se graduó en 1915, en 1916 comienza a publicar en la prensa local y en 1917 llega a Lima. Allí se vinculó al élite intelectual y conoció a su más grande detractor para el momento, que sería Clemente Palma. En 1918 fallece su madre y en 1920 se va a Santiago de Chuco, pero pasó una desgracia. Un incendio acaba con la casa de unos comerciantes y Vallejo es acusado del siniestro. Lo llevan preso a Trujillo, donde permaneció hasta 1921. Allí escribe su novela célebre Trilce. En 1923 viaja a Europa y llega a París el 13 de julio. Se dedica al periodismo. En 1930 viaja a España para la publicación de Trilce. Después retorna a París, en lo cual es expulsado por hacer propaganda comunista y se regresa con Georgette a Madrid. Allí sigue con la precariedad económica, sin embargo también se relaciona con los grandes de la literatura del momento como Miguel de Unamuno, llegando así al 24 de marzo de 1938 cuando Vallejo fallece en París. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? A ver, el día de hoy vamos a hablar sobre la novela de César Vallejo, Fabla Salvaje. A ver, les voy a hacer una breve reseña sobre qué trata la Fabla Salvaje. Fabla Salvaje habla sobre la serranía del Perú, ¿no? En la serranía del Perú vivía un campesino y su esposa. Un día, Balta, porque se llamaba el campesino, ¿no? Se mira en el espejo, ¿no? Él se mira en el espejo, pero él alucina que una persona se pasa por su costado y eso de la nada, el espejo se rompe. Entonces, Balta, desde ese día, Balta empieza ya a alucinar, a tener trastornos, empieza ya de cualquier cosita a estar psicoseado porque no saber qué hacer, ¿no? Porque él estaba angustiado porque pensaba que una persona lo seguía. Entonces, hasta que un día pensó que su esposa lo engañaba. Entonces, su esposa llegó a tener un bebito, llegó a estar embarazada y llegó a dar un bebé. Pero el día que su hijo nace, él se avienta de un riesgo y muere. Lamentablemente, esta novela está catalogada como una novela psiquiátrica, una novela de psicosis, ¿no? Ya que la mente, como la coyuntura, ¿no? Por ejemplo, que estamos pasando hoy en día por esta pandemia, ¿no? Nos hace ver cosas, ¿no? De tanta aislación, de tanto ejemplo, ¿no? Como Balta, ¿no? Él vivía lejos, él vivía en una provincia, apartada de la civilización. Entonces, él ya empezó a tener trastornos psicológicos. Él neuronalmente estaba mal, ¿no? Entonces, eso es lo que quiso transmitir César Vallejo.
a la población peruana. Y no solamente a los peruanos, sino a todo el mundo, porque él fue internacional. Gracias. Bienvenidos al segmento Estructura de la obra Fábula Salvaje. Según la editorial Impacto Cultural Editores S.A., la obra se encuentra dividido en 7 capítulos. Dentro del primer capítulo tenemos el suceso del espejo roto y el canto de la gallina, lo que dan origen a la paranoia de Balta Espinar. Dentro del segundo capítulo tenemos una descripción de la esposa de Balta, Adelaida, quien es una mujer dedicada a sus quehaceres. Dentro del tercer capítulo tenemos la obsesión de Balta Espinar por el suceso del espejo roto. Dentro del cuarto capítulo tenemos que la presencia que persigue a Balta se vuelve mucho más intensa. En el quinto capítulo se muestran los celos de Balta, quien piensa que su mujer le es infiel. Dentro del sexto capítulo tenemos un cambio de personalidad de Balta Espinar, quien se vuelve más violento. También tenemos el hermano de Adelaida, quien es Santiago, quien la acompaña al pueblo. Dentro del séptimo capítulo tenemos que Balta llega a un abismo, donde siente tranquilidad, se siente en paz. De pronto, siente que una presencia le roza las espaldas. En un movimiento brusco, Balta cae al abismo y muere. Por otro lado, Adelaida se encontraba dando a luz a su hijo, quien es cuidado por la vieja Antuca. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yashira Mireya Rojas Villantoy, soy de la carrera de Psicología. Les voy a explicar un poquito lo que es ser una persona emprendedora. Un emprendedor es aquella persona que propone ideas para realizar un esfuerzo y poder alcanzar su meta. Una persona emprendedora es innovadora, es capaz de asumir riesgos, es perseverante, es flexible y se adapta a todo tipo de situación. Un gran ejemplo de ser emprendedor es que hoy en día podemos ver que nuestra economía no está nada bien por el problema de la COVID-19 y muchos de los peruanos han tenido que innovar su negocio para poder salir adelante. Eso es ser una persona emprendedora y ser muy perseverante. Buenas, el día de hoy vamos a entrevistar a la señorita Andrea Elizabeth Alvarado Hernández, estudiante del 7º ciclo de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo. El tema es sobre el trastorno mental, la esquizofrenia y psicosis. Empecemos. Buenas tardes. ¿Qué es la esquizofrenia? ¿Me podía explicar? Sí, trastornos psiquiátricos más frecuentes que existen tanto en el Perú como a nivel mundial. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres, sin diferencias socioeconómicas o culturales, religiosas, nada de ello, o sea, sin diferencias en realidad. Más que todo, esto es un desorden crónico de trastornos mentales severos y graves que afecta la capacidad de una persona para pensar, para sentir y comportarse de manera lúcida. ¿Cómo saber si una persona tiene esquizofrenia? El diagnóstico debe realizarse por un especialista que se caracteriza por ver tanto los pensamientos o indagar más en los pensamientos o experiencias de la persona, en las que parecen estar desconectados de la realidad, ¿bien? Tanto de la realidad, del habla o del comportamiento, en este caso desorganizado, no tienen conciencia, no son conscientes. Bien, y aparte también tienen una disminución en lo que es la participación en actividades cotidianas. También pueden presentar en este caso dificultades tanto para la concentración como para la memoria. Esto también se ha podido en este caso ver como resultados al momento de la investigación. ¿Cuáles son los tipos de esquizofrenia? Tenemos varios tipos que están catalogados según los manuales que utilizamos, que es el CIE-10 y el DSM-5, que es el actual. Bien, tenemos la esquizofrenia paranoide, que es, más que todo, esta esquizofrenia se caracteriza por la preocupación excesiva por una o más ideas de alucinaciones auditivas frecuentes, oyen voces. Otra de ellas es la esquizofrenia desorganizada o hebefrénica. Esta esquizofrenia se encarga o se caracteriza más que todo por un lenguaje desorganizado, un comportamiento desorganizado, afectividad aplanada o inapropiada. No existe, digamos,
una afectividad en sí, risas, ideas delirantes, o sea, risas sin sentido, digamos, ¿no? Y alucinaciones a temas incoherentes también es lo que hemos podido encontrar. Otra es la catatónica, en la cual se presentan posturas rígidas o inapropiadas, inexpresivas. Es como que el paciente, la persona se queda totalmente rígido, no se mueve, no hay movimientos en este caso. También tiene una actividad excesiva sin un propósito. O sea, actúan de cualquier manera sin tener algún objetivo específico por el cual pueda hacer este movimiento. Ahora, esta persona repite como un parlanchín, como un loro, sin sentido frases o palabras que escucha. Ok, ahora vamos a hablar de la psicosis. ¿Qué me podía decir acerca de la psicosis? De la psicosis es otro trastorno mental caracterizado por una desconexión de la realidad. Puede ser el resultado de un trastorno psiquiátrico, como la esquizofrenia en este caso. En otras ocasiones puede ser ocasionada por un trastorno de salud, por medicamentos o el uso excesivo de alguna droga alucinógena también. ¿Cuáles son los signos o síntomas que se presentan en estas personas? En cuanto a la psicosis, se presentan los delirios, las creencias falsas, delirios y alucinaciones, que es ver y oír cosas que otros no ven ni oyen, ¿no? Solamente existe eso en su cabeza. Otros síntomas incluye hablar de forma incoherente y sin sentido, o sea, no tienen una comunicación, digamos, correcta. La persona psicótica también puede presentar depresión, ansiedad, problemas para dormir, aislamiento social, falta de motivación y en general dificultad para en ese caso existir, funcionar como una persona, digamos, normal. ¿Existe algún tratamiento eficaz para este tipo de desorden? Medicamentos son parte esencial del tratamiento, que lo puede haber, pero más que todo son intervenciones psicológicas y sociales, orientadas a ayudar a las personas con esquizofrenia a mantener la estabilidad, mejorar el funcionamiento psicosocial también, y el desempeño cotidiano, ¿no? El desempeño que día a día esa persona puede ejercer. Pero digamos medicamentos netamente para la psicosis, que digamos que ayude a realizarlo o a curarlo, no, sino es en conjunto, de una manera dinámica, que en este caso está el psiquiatra o el psicólogo, la familia y el paciente. Digamos, entre esos tres pilares son los que ayudan al tratamiento para que pueda mejorar la persona. Ok, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias. Nada, damos por finalizar. Gracias. De acuerdo, gracias a ti, Gabriela. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Sandra Elizabeth Miguel Mondragón y curso la carrera de Negocios Internacionales. En esta tarde les daremos a conocer las conclusiones de nuestro proyecto Fauna Salvaje, en la cual hemos podido observar que el ser humano se predispone a través de sus supersticiones, llegando al punto de no importarle la forma de vida elegida por él mismo, por lo que hemos llegado a la conclusión que los seres humanos jamás deberían permitir que sus imaginaciones los direccionen. Deben tener en todo momento el conocimiento positivo, efectuando todo aquello que les habla bien, porque solo así